Nos encontramos en los bellos y lindos días de la fiesta de Pesaj. Estuvimos leyendo en la Agadá de Pesaj, interpretando en la Agadá, dice lo siguiente: Ubeotot ze amate. Acá está hablando, nosotros sabemos que Hashem nos sacó de Mitzrayim con grandes milagros, con grandes señales y con grandes maravillas. Y nos dice la Agadá, Beotot ze amate. ¿Qué son las señales? Las señales es el báculo, el bastón de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Nemá, así está escrito, Betamate alzet tikach biadeja. Hashem le dice a Moshe en Parashat Shemot que agarre su bastón. Ayer tasebo et aotot, y con ese bastón vas a hacer las señales, los prodigios. Entonces vemos de acá que el maté, el bastón, el báculo de Moshe Rabbeinu toma una especie de protagonismo en la Agadá, en toda la narrativa de Pesaj. Y eso es lo que hay que entender, el protagonismo, el foco que la Agadá pone en el bastón de Moshe Rabbeinu, que con ese bastón Moshe Rabbeinu hizo grandes señales y maravillas. Entonces preguntan los Jajamim qué es tan preponderante, qué es tan importante, especial, al punto tal que la Agadá le destina una especie de protagonismo a hacer que con el bastón Moshe Rabbeinu hace todos los milagros que nosotros conocemos en la historia, en el Sipur de Yetziat Mitzrayim. Y esto no es algo novedoso para nosotros. Nosotros sabemos que Jacob tenía su bastón, y el bastón toma una especie de protagonismo en la Agadá de Pesaj. Y hay un hermoso Midrash también que tiene que ver con Pesaj, que cuando Moshe Rabbeinu se exilia a Midian, Yitro tenía el bastón clavado y él sabía que no cualquier persona podía sacar ese bastón, y fue Moshe Rabbeinu que sacó ese bastón, y él sabía que era una persona especial porque no cualquiera podía tomar ese bastón. Es un bastón especial, un báculo muy pero muy importante, y nosotros estamos acostumbrados que con ese bastón Moshe Rabbeinu abrió las aguas y todos los prodigios, la tierra y el agua que se transformó en sangre, y todo justamente con este protagonista aparentemente tan especial que es el báculo de Moshe Rabbeinu. Como dice la Agadá, que todas las señales, los prodigios, las maravillas fueron por intermedio de este bastón. Y debemos entender el concepto profundo del tema del bastón. En referencia al bastón, ya el Pirkei Avot, nosotros sabemos el tratado de nuestros padres, también hace mención al bastón. Y nos dice así en el capítulo 5 del Pirkei Avot, dice, Azarat Devarim, 10 cosas fueron creadas, Ben Hashemashot, víspera de Shabbat. 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat, en el crepúsculo más propiamente dicho. Y la Torah dice, Piaretz, la tierra se abrió justamente para tragarse a Korah. Y también dice Piatón, la boca de la mula que habló a Bilam, nosotros sabemos, Beamán, el maná también fue la famosa maná que mantuvo a nuestros antepasados durante 40 años en el desierto, también fue creada el crepúsculo, la víspera de Shabbat, el crepúsculo. Y también dice Beamate, el maté, el bastón de Moshe Rabbeinu con el cual, como venimos hablando ahora, hizo los prodigios, las señales y maravillas, también fue creado en la víspera de Shabbat. Eso también hay que entender más para profundizar en el tema, no solamente que el bastón cobra preponderancia y relevancia, sino que aquel Pirkei Avot dice que fue creado en la creación, en la profunda y mística creación del principio, Bereshit bara Elohim, en el crepúsculo, en la víspera de Shabbat, fue creado el maté. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto del bastón? ¿Y qué es esto del crepúsculo? ¿Qué tiene que ver que fue creado el bastón en el crepúsculo, conjuntamente, como dice acá en el Pirkei Avot, la maná que cayó del cielo y la boca que se abrió para tragar a Korah? ¿Qué son todas estas cosas? Explican los Jajamim qué es el crepúsculo, qué significa el crepúsculo. No solamente, como dije anteriormente,
fue creado en la víspera de Shabbat, sino en el crepúsculo, justamente ya entrando el Shabbat. Entonces explican los cabalistas que el crepúsculo significa una especie de unión entre lo santo y lo profano, es decir, que 6 días Hashem creó el cielo y la tierra, como nosotros sabemos, y después viene el Shabbat, lo santo. El crepúsculo viene a ser una especie de mezcla entre lo santo y lo sagrado, lo santo y lo profano, quiere decir, deja lo profano para transformarse en lo sagrado, y ese crepúsculo justamente une esas dos cosas. Ese es el Ben Hashemayot, que fue creado el maté, el báculo de Moshe Rabbeinu. Para dar un ejemplo, la maná. La maná justamente era un alimento espiritual, quiere decir que hay una unión entre el alimento físico y la espiritualidad del alimento justamente que mantuvo a nuestros antepasados en el Midbar. Así también la boca de la mula que habló a Bilam justamente era una mula, era algo netamente material, pero habló, es algo espiritual, quiere decir justamente para leccionar a Bilam y para salvar al pueblo de Israel, que vemos que hay una unión entre lo físico y lo espiritual. Acá también el maté, justamente el báculo de Moshe Rabbeinu, es la unión entre lo físico y lo espiritual también. ¿A qué me estoy refiriendo? Moshe Rabbeinu en el Shemot, en el segundo libro de la Torah, cuando Hashem lo convoca para ir a salvar al pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu tiene una duda al punto tal que él expresa esa duda a Kadosh Baruj Hu, y a Moshe le dice, Vayam Moshe, Mem lo yaminu li. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel no me van a creer. Así es, cuando Hashem convoca a Moshe Rabbeinu, dice, ellos no me van a creer. Entonces Hashem dice, sí te van a creer. ¿Y cuál es la prueba que sí te van a creer? Vayomer elab Hashem más debe aleja. ¿Qué tenés en tu mano? Moshe Rabbeinu tenía el bastón. Más debe aleja. Vayomer maté. Entonces nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu agarró el bastón y Hashem le ordenó tirarlo al piso, a la tierra, y la tierra se convirtió en una serpiente, todo lo que conocemos nosotros. Entonces, ¿qué vemos? Que el maté cobra más profundidad y más protagonismo, que cuando Moshe Rabbeinu, cuando se predispone a ir a salvar al pueblo de Israel, cuando Hashem convence para ir a salvar al pueblo de Israel a Mitzrayim, justamente comienza todo esto con el báculo de Moshe Rabbeinu, al punto tal que Moshe estaba dubitativo si le van a creer o no. Dice, Hashem lo convence diciendo, ¿qué tenés en tu mano? Y justamente en tu mano tenés el maté, en tu mano tenés ese bastón, ese báculo, tirarlo al piso. Es decir, cuando vos vas a dejar ese maté, se va a transformar en el famoso Nahash que nosotros ya conocemos, principio de todo mal. Entonces explican los cabalistas que en ese báculo de Moshe Rabbeinu, en el bastón de Moshe Rabbeinu, había muchas cosas escritas. Abraham, Isaac y Jacob, muchas cosas escritas en el báculo de Moshe Rabbeinu. Uno nos dice el Midrash, y lo dice también la Agadá de Pesach, que en el báculo, en el maté, en el bastón de Moshe Rabbeinu, estaba, como dice la Agadá acá, Rabbi Yehuda ya no temba en Simanim. Rabbi Yehuda, de las 10 plagas, estamos en Pesach, amerita hablar de estas cosas. Nosotros sabemos que el santo bendito sea propinó a Egipto las famosas 10 Makot, las famosas 10 plagas. 10. Rabbi Yehuda él solía decir que estas 10 plagas podemos hacer un subgrupo, es decir, que las 10 plagas es un grupo, son un grupo de 10. Pero Rabbi Yehuda las agrupaba en 3, 3 y 4. 3, 6 y 4. Y entonces eso es lo que decía acá la Agadá de Pesach, Datzach, Adash Be'ahav. Entonces Rabbi Yehuda las 10 plagas las subdividía en 3, 3 y 4. Hacía 3 subgrupos de las 10 plagas. Entonces las primeras 3, sangre, rana y piojos, un grupo, y después 3 grupos, y la última de 4, que las últimas 4 es el granizo, las langostas, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Esas 3 siglas, las 10 plagas, aparecían en el báculo de Moshe Rabbeinu. Así nos dicen los Jajamim, que en el bastón de Moshe Rabbeinu estaba impresa estas 3 siglas de Rabbi Yehuda. De vuelta, Rabbi Yehuda ya no temba en Simanim, las señales que Rabbi Yehuda ponía en la Agadá, y así estaba en el báculo de Moshe Rabbeinu,
es justamente la subagrupaba 3, 3 y 4, hacía grupos de 3. ¿Qué es esto, grupo de 3? ¿Por qué Rabbi Yehuda las separaba? Son 10 plagas. ¿Por qué Rabbi Yehuda las subdividía en 3? Ya son 10. ¿Por qué las dividía 3, 3 y 4 en 3 grupos diferentes? Eso es lo que preguntan los Jajamim. Entonces, dicen los Jajamim, hay una respuesta impresionante. El maté de Moshe Rabbeinu, el báculo de Moshe Rabbeinu, significa la fe. La fe. Dijimos que todo empieza con fe. Moshe Rabbeinu dice, ¿qué pasa si no me van a creer? Y Hashem le contesta, ¿qué tenés en tu mano? Un báculo, el bastón que vemos, que el bastón es la fe. En hebreo moderno, en hebreo se utiliza la palabra mishenet. El mishenet es algo que, el bastón es algo que ayuda a la persona, sustenta a la persona, hace que la persona no se caiga. Es justamente la fe. La fe como está investida en este mundo. Es mishenet, significa algo que la persona se apoya. Ese es el maté. La misma palabra justamente, maté viene la palabra mata. Que mata significa le mata, abajo justamente es la fe en este mundo, le mata, como está acá abajo. La fe se divide, hay 3 grupos de fe, hay tres personas, la fe se puede dividir en 3 grupos, en 3 corrientes, digamos. Y eso es la fe, ese es el báculo de Moshe Rabbeinu. Vuelvo a repetir que en ese báculo estaba dividido en 3 grupos, las 10 plagas divididas en 3. Justamente que tiene que ver con la fe. Por eso Rabbi Yehuda le ponía siglas y las subdividía. Hay gente que directamente no cree, ateo se dice, ¿no? No cree en nada. Hay un segundo grupo que se llama agnóstico, quiere decir, está, pero a mí no me interesa, Vayamay, está en el cielo, no tiene vínculo, no tiene relación conmigo. Eso es el grupo de los agnósticos. Y hay un tercer grupo que dice está, pero todo tiene un código, todo tiene una naturaleza, y también es un error. ¿Por qué? Porque Hashem es verdad que creó la naturaleza, pero Hashem no está supeditado a ese código, a esa esencia, a esa naturaleza. Hashem puede romper la naturaleza, y eso es lo que vemos justamente en la fe de Yetziat Mitzrayim, la salida de Mitzrayim. Justamente hay un mundo, hay un Mitzrayim, y Hashem rompe la naturaleza. Eso es la fe. Entonces justamente hay 3 características en la fe. La gente que no cree, la gente que cree pero dice Hashem está en el Shamaim, como dice el versículo, Hashamayim, Shamaim la Hashem, el cielo es de Hashem, y la tierra nos dio a nosotros. Entonces Hashem está en el cielo, y yo estoy acá, Hashem es muy encumbrado y no tiene tiempo para estar ocupándose en minucias. Y hay un tercer grupo, ya que mencionamos el Teilim, ya que mencionamos el Alel, que leemos también en Pesach, dice Mika Hashem lo que vino, así dice el Teilim, así empieza el Salmo, el Alel dice, Amakbir Hashem, que Hashem está en el cielo, la grandeza de Hashem, que está en el cielo, y justamente la humildad de Hashem, que está en el cielo, pero también Mashpil, que también él baja, desciende para mirar todo lo que pasa acá en la tierra. Hashem está en el cielo, pero también es tan grande que se fija en cada detalle y detalle de su creación. Esos son los 3 grupos, ese es el maté, eso es la fe, eso es lo que nosotros nos apoyamos, el bastón. Quiere decir cómo está la fe en este mundo que uno debe apoyarse. Justamente la fe, Rabbi Yehuda dice que las 10 plagas se dividen entre, y lo vemos claramente en las 3 primeras plagas, son cosas completamente terrenales. Justamente el faraón no creía. Mi Hashem, ¿quién es Hashem para que yo escuche su voz? Entonces Hashem castiga su agua, cosa física, las cosas de tomar, las cosas de todos los días, las cosas cotidianas. Después castiga su tierra, que se transforma en piojos, y así sucesivamente. Rana, quiere decir que él primero ataca lo físico y se deja ver justamente la grandeza de Hashem en este mundo. Hay un segundo grupo y está el tercer grupo completamente irracional. Decimos irracional, por ejemplo, que la última plaga es completamente irracional, que Hashem castigó a los primogénitos. Quiere decir que es algo que Hashem es el único que sabe quién realmente era primogénito. No hay, cuando viene la cólera, cuando viene, digamos, una epidemia, no discrimina entre primogénito o no primogénito. No hay algo especial que le pasa a los primogénitos. Esto es completamente divino. Hashem creó al primogénito naturalmente y Hashem castigó al primogénito. Es decir que, como dijimos antes, él no está supeditado a la naturaleza. Así vemos que justamente las últimas
el último grupo, por ejemplo, en el último grupo está el granizo tenía fuego y agua, por ejemplo, y la gran oscuridad que la gente podía palparlo. Son todas cosas completamente sobrenaturales. O sea, empezamos justamente con la tierra, que Hashem castigó el agua y que Hashem castigó a la tierra, y así vamos justamente después subiendo al segundo grupo, al grupo de agnóstico, a aquella gente que creía pero está en el cielo, también Hashem castiga ahí, hasta llegar al tercer grupo más importante y relevante, que es la verdadera salida de Egipto y los milagros y maravillas que Hashem hizo con el báculo, que es justamente que Hashem no está supeditado a las órdenes natural que Él puso en la creación. Es por eso que, como dijimos antes, el tercer grupo, las plagas, hasta llegar a la muerte de los primogénitos, que es algo completamente sobrenatural, que vemos que hay muchos grados de fe. Como Noah, la Torá nos cuenta sobre Noah, que Noah era una persona tzadik, pero después no quería entrar. Lo dice la Torá, ¿por qué no quería entrar? Porque dudaba si realmente iba a venir el diluvio, y así como dice la Torá, que Hashem tuvo que cerrar, Hashem tuvo que cerrar el arca. Pregúntale a Jaime por qué Hashem tuvo que cerrar el arca, porque no creía que iba a venir el diluvio. Que vemos que uno puede ser un tzadik, pero le falta emuná, le falta fe. Quiere decir que en el grado de emuná hay emuná, y cada vez nos vamos elevando más al grado de emuná. Entonces justamente ahí encontramos que el maté es un intermediario. Eso preguntamos al principio, ¿qué es esto de todo el protagonismo que tiene el báculo de Moshe Rabbeinu al punto tal que dice la Agadá, que los grandes milagros y maravillas, así dice la Agadá, pero todo sea maté, con qué Hashem hizo los grandes milagros y maravillas? Por intermedio del báculo de Moshe Rabbeinu. Y así vemos también que Moshe Rabbeinu le golpeó al agua más adelante y el agua se abre, que vemos todo por intermedio del maté, todo por intermedio del bastón. Qué tanto protagonismo al maté, como dijimos antes, que fue creado en la víspera de Shabbat. En la víspera de Shabbat, como dijimos antes, es una unión entre el cuerpo y el alma, lo físico con lo espiritual. Ya entrando al Shabbat, que vemos que este es el concepto del maté, este es el concepto de la fe acá en este mundo, como dijimos anteriormente, que Moshe Rabbeinu, lo primero que dice, ¿qué pasa si no me van a creer? Y Hashem le dice, fíjate en el maté, ¿qué tiene de especial? El báculo justamente viene a enseñarnos, viene a leccionarnos una gran enseñanza, justamente cómo vivir la fe, cómo salir de Mitzrayim, ahora que estamos en Pesaj, amerita decirlo, cómo salir de Mitzrayim. Cómo salir de Mitzrayim, justamente en el tercer nivel de fe, que es el nivel más elevado que Hashem creó el mundo, con ciertas y determinadas reglas, pero como dijimos antes, Hashem no está limitado a esas reglas, y eso lo vemos en el último tercer grupo, en las últimas 4 plagas, que esto vemos justamente cosas grandiosas, el granizo y la gran oscuridad que se podía palpar, y la muerte de los primogénitos. Quiere decir que Hashem justamente muestra que es el dueño absoluto e incluso no está limitado y sometido a sus propias reglas. Es el tercer nivel de fe, y con ese nivel de fe salimos de Mitzrayim, porque justamente nos vamos elevando, y eso por intermedio del báculo de Moshe Rabbeinu, que vemos que hay una especie de unión entre cuerpo y alma. Así nos cuenta la Torá también, el Talmud nos cuenta que la persona, cuando venga Tejiat Hametim, la resurrección de la muerte, Hashem los Talmud nos cuenta de dónde va a resucitar la persona. Hay algo que no se rompe jamás, no se degrada jamás, y siempre está, quiere decir, es un etzem, es un hueso de la persona, hay un hueso detrás de la cabeza, que eso nunca se estropea, nunca se rompe. Y eso se alimenta con la comida de Motzei Shabbat. Hay una mitzvah y una halajá que dice que la persona tiene que hacer la famosa melave malke. La persona tiene que hacer la 4ª comida de Shabbat, y con esa comida de Shabbat se nutre el hueso luz, el etzem luz, que el etzem luz justamente estaba atrás en la nuca de la persona, y de ahí eso nunca, empíricamente, científicamente, se sabe que eso nunca se degrada y eso nunca se deteriora. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Motzei Shabbat con
el hueso luz, que de ahí justamente, de lo que no se deteriora, de ahí va a emerger la persona en Tejiat HaMetim, en la resurrección de los muertos. Entonces, por cuanto, explican los cabalistas, que por cuanto que la cuarta comida tiene que ver con Motzei Shabbat, y que Motzei Shabbat es esa unión entre el Shabbat que es sagrado y la semana que es hábil, se une de vuelta, se une lo sagrado con lo profano, y eso justamente, eso entre cuerpo y alma, y eso le da comer, le da de vivir, le da de existir al hueso que nunca se rompe, porque así como en la resurrección la persona va a volver a vivir cuerpo y alma, que lo nutre la cuarta comida justamente, que es cuerpo y alma. La cuarta comida justamente, Shabbat es netamente espiritual y la semana es netamente hábil, pero ¿qué es justamente que une el cuerpo con el alma? Es la cuarta comida, Melave Malke, la Seudat Revi, la cuarta comida, y en esa cuarta comida justamente se le nutre al hueso que siempre perdura. Todo para explicar que el Maté de Moshe Rabbeinu es una unión entre cuerpo y alma, por eso fue creado Motzei Shabbat, por eso fue creado víspera de Shabbat, específicamente en el crepúsculo. Y dijimos antes, ¿qué tiene que ver el crepúsculo? El crepúsculo quiere decir que es una unión entre cuerpo y alma. Ya viene el Shabbat y ya nos vamos dejando la semana, y eso justamente, esa es la lección que Hashem nos da. El Maté justamente es la fe como está investida en este mundo, cuerpo y alma, justamente es nuestro apoyo. La fe es nuestro apoyo, nuestro bastón. Hashem es nuestro bastón en definitiva, y con ese bastón, como dijimos, como dice la Gada de Pesach, como estamos entendiendo ahora, Hashem hizo los grandes milagros y maravillas para entender justamente que el verdadero milagro, la verdadera salida de Egipto es agarrar lo físico justamente y transformarlo en algo espiritual, entendiendo el máximo grado de fe. Como dijimos antes, uno puede ser un tzadik y no tener un máximo grado de fe. ¿Qué significa el máximo grado de fe? Que Hashem creó el mundo, y no solamente que interviene en el mundo, segundo el paso, sino que Él no está limitado a esas experiencias del mundo, sino que Él justamente, como vimos en la salida de Egipto y en nuestra verdadera fe, Hashem no está supeditado, esclavo entre comillas, a lo que Él creó. Ese nivel nos enseña el Maté, y por eso la Torá es tan relevante, y tanto la Torá habla del Maté de Moshe Rabbeinu, del bastón de Moshe Rabbeinu, que significa la fe justamente, llegar a los niveles más elevados, a lo físico, a un Maté, a algo práctico justamente, pero eso práctico justamente revela toda la espiritualidad, y con eso salimos de Mitzrayim.